Al ministro Raúl Lozano. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Bien, quiero opinar sobre el tema de la recolección de residuos porque sé que estuvo escuchando el debate un ratito. Y lo estuve escuchando, creo de ¿Pero está que... limpia la ciudad o no? No, Montevideo no. Digo, yo conozco mucho el interior y evidentemente hay un poco de razones de los distintos lados que habían aquí. Digo, creo que el montevideano ya hay un aspecto cultural importante que se mencionaba aquí con el... Creo que pusieron el ejemplo del caramelo, del papel de caramelo, sí, o de la cajilla de cigarrillo. Digo, cosa que no pasa en el interior. Yo viví años en el interior, pongo como ejemplo a Trinidad, por ejemplo, y ahí nadie tira nada y es un gusto. Digo. Pero también... Hay mucha gente tirar papelitos y caramelos. Yo la última vez que vi a alguien tirar algo que me pareció, perdone que le interrumpa, ¿no? Pero un disparate... Y hice la típica esa de vieja metida, ¿viste? Pero que lo señalás. Era un padre y un hijo, el hijo comió una banana y tiró la cáscara de banana. Era como estar en un país bananero realmente. Pero cuando le señalé con un bocinazo, el padre casi muere, exacto, de la vergüenza de lo que había hecho el hijo. Y el hijo era un pelotudo, y perdónenle la expresión, no era un niño, ¿entendés? Era un señor grande. Claro. Pero después no veo a nadie tirar cosas tirar así el caramelo, la caja de cigarros. Sí, ahora se ha disminuido un poco, me parece. 18, Vicky. Es ese el asunto también. Pero hubo durante años una cultura, digamos, de personas que vivían de reciclar y eso, que entraban a los contenedores, tiraban para afuera todo y quedaba todo volando allí y eso. Sí. Vimos también, yo me acuerdo hace unos años hice un curso justamente de protección del medio ambiente. Y me acuerdo que en aquel momento habían unos contenedores verdes y otros naranjas. Sí. Seguro, estuvimos hablando de ellos. Entonces, perdón, capaz que ya lo hablaron, pero me acuerdo que una vez, claro, de la clasificación de los residuos. Y bueno, unos vecinos más, otros menos, digamos, clasificaban sus residuos. Ahora, un día, caminando por mi barrio, veo un camión de residuos, levanta el contenedor verde, posteriormente levanta... Todo el mismo lugar. El contenedor naranja y lo mete en el mismo camión. Sí, claro. Y justo yo estaba haciendo el curso ese. Y justo estábamos en ese momento, estábamos en el tema con una ingeniera que trabajaba especialista en residuos de la Intendencia de Montevideo. Y le planteé el problema. Y ella me acuerdo que me dijo, no, lo que pasa es que el camión tiene la tecnología que con una palanquita que tú no lo ves, cambia y va para un contenedor distinto dentro del camión. Le mintió. Me quedé escuchando. No, ¿puede ser cierto o no? Bueno, no, me quedé escuchando. A la semana próxima, justo es decir, nobleza obliga, viene y me dice... Fuiste tú que me preguntaste por... Digo, bueno, mirá que eso yo lo vi en París, me dijo. Pero también. Pero acá en el Uruguay todavía no tenemos esa tecnología. No la tenemos. O sea ¿Y esa era una ingeniera que trabajaba para la Intendencia? Sí, era la directora, o no sé, de limpieza y recolección de residuos. La directora de limpieza es la primera mujer que tenemos, ¿no? No, hemos tenido varias. ¿Hemos tenido varias? Hemos tenido varias. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre de ella. No hace falta el nombre. Lo cuento como anécdota, digamos, porque me pasó a mí. Digo, me pasó a mí, estábamos en ese módulo de recolección de residuos y eso, y ella había puesto, por ejemplo, un mal ejemplo, por ejemplo, había puesto a Trinidad justamente como mal ejemplo por dónde era que la disposición final, había puesto como mal ejemplo al Parque de Santa Teresa. Digo, entonces yo le dije... que era de los colegas. Pero ¿y Montevideo? Usted le devolvió la gentileza. Y Montevideo, profesora, le dijo, claro. Montevideo, digo, la colección de residuos en Felipe Cardoso, ¿qué tenemos que decir de eso, no? Y ahí salió el mega camión con la tecnología de la palanquita invisible, no, maravilloso. Bueno, fueron varias clases así. Bueno, vamos al tema, si le parece, Lozano. Podemos hablar sin duda, y quiero arrancar con este convenio de 6 millones de dólares que soluciona un tema habitacional de 46 familias. ¿De qué se trata esta operación? La semana pasada firmamos 2 convenios. Aclaro que venimos firmando convenios con todos los intendentes, en todo el país. Digo, firmamos con la Intendenta de Montevideo 2 convenios. Uno
justamente por el asentamiento de Felipe Cardoso, ahí mismo, 82 viviendas. Ese lleva un presupuesto de más de 6 millones de dólares. En realidad, la Intendencia, dentro del plan Avanzar, se comprometen a proporcionar los terrenos con servicios y el Ministerio se compromete a hacer la licitación, la construcción y demás, y a poner los fondos, ¿verdad?, para poder hacer la relocalización de estas viviendas. En este caso se trata de terrenos que están contaminados, porque tienen residuos abajo. Digo, y lo justo es, que también yo lo mencioné allí, la Intendencia nos dio un terreno, o proporciona un terreno, sí, como está contemplado en este acuerdo, pero por ahora para 20 familias, no entran más de 20 en ese terreno. Entonces pensamos de que la Intendencia rápidamente proporcionará el terreno restante para las otras 62 de Felipe Cardoso. Y después firmamos otro convenio para un barrio, un asentamiento también que se llama Cívicos, que es ahí en la zona donde están construyendo las 2 torres esas frente al puerto, bueno, un poco para adentro, un par de cuadras. Sí. Ese es más chico, ese son 46 viviendas, y en este caso sí los terrenos que da la Intendencia más o menos, creo que faltaría para dos casas, pero más o menos se ajustan a lo que es la realidad. Es decir, estamos avanzando con la Intendencia de Montevideo como con el resto del país en este plan Avanzar, que es inédito, por cuanto se está trabajando en los 19 departamentos con las 19 intendencias en distintos convenios, construyendo viviendas para quienes más lo necesitan, lo que demuestra una gran sensibilidad y con un presupuesto que está adecuado, digamos, sí, a la realidad de que necesita el país. Se duplicó el presupuesto que venía en los otros quinquenios, ¿verdad?, de 240 millones de dólares. Ahora son 240 millones presupuestales más adicionales, 240 millones más, lo que totalizan 480 millones de dólares para atender esta grave problemática que no es de este gobierno ni siquiera del anterior, que sí, viene de años atrás en el país. Pero lo cierto es que pensamos nosotros de que con este trabajo muy importante que estamos haciendo, vamos a crear unas bases sólidas. Ustedes me preguntan a mí, ¿y vamos a terminar con el problema? No, bueno, no vamos a terminar. ¿Asentamiento cero es una utopía? No vamos a terminar, no. En este gobierno es una utopía, digo, y creo que en el próximo tampoco. Digo, se necesita una política de Estado, mirado este problema en clave país. No debe ser un problema de un gobierno, debe ser un problema que todos nos tenemos que comprometer a seguir solucionando esta grave problemática social, que más allá de lo que uno ve, porque claro, lo tangible es la vivienda, lo que uno ve es la vivienda, pero aparte de todo hay una problemática social muy importante. Y sí, lógico. Digo, entonces, estos programas en particular, el programa Juntos, por ejemplo, o el de mejoramiento de los barrios, o el Plan Nacional de Relocalización, lo que tienen de que más allá de esta parte que se ve, que es la parte constructiva, está toda la otra parte que es la del trabajo social, que es muy, pero muy importante, y sobre todo yo lo he visto en el interior del país. Por ejemplo, se trae a esas familias a Montevideo, familias que no conocen, nunca vieron el mar, o sea, no conocen el Río de la Plata. Digo, y se les lleva al Museo de Blanes, y se les lleva al mausoleo, y se les lleva al teatro, y se les lleva a la Facultad de Odontología para que se puedan atender, porque cosas que para uno de repente, para mucha gente es normal, hay gente que nunca fue a un dentista. Perdón, digo, esa es la realidad. Y eso no, disculpe, ministro, ¿eso no lo sigue haciendo el MIDES? Porque en el gobierno anterior, todo lo que tenía que ver con la odontología, por lo menos en el último gobierno de Tabaré y en el de Pepe, lo hacían desde el MIDES. No, yo no digo que no lo haga el MIDES, yo lo que digo que en los programas nuestros, como el Juntos, por ejemplo, nosotros lo hacemos, que son esas familias que están, digamos... Muchas gracias. Que están seleccionadas para el plan Juntos, el programa Juntos. Bien. ¿Cuál es el criterio para resolver qué asentamiento hay que atender y cuál no? Obviamente, por una cuestión de prioridades, de recursos y demás, pero el criterio, ¿cuál es? En este momento hay 123 asentamientos, digamos, que se está en distintas etapas de ejecución, algunos terminados, otros en ejecución, otros en licitación, es decir, de trabajos. Quienes seleccionan en realidad son las propias intendencias, son los intendentes. Son los intendentes. El trabajo, digamos, y los medios humanos y materiales los pone el Ministerio de Vivienda. No, pero la selección preguntaba yo, porque seguramente debe haber
por allí también una cuestión urbanística, ¿no? Bueno, en el diseño Tiene que de la haber un ciudad... diagnóstico en el- multidisciplinario, ¿no? Debería, por eso pregunto si existe eso, si cómo se hace. Existe, sí, existe con las intendencias, se trabaja en forma mancomunada con las intendencias. Bien. Ese trabajo existe, se realiza. No es tampoco solo la construcción de viviendas, que uno piensa, sino que es mucho más que eso. Muchas veces es caminería, muchas veces es saneamiento, muchas veces es el agua potable, tiene que ver el con alumbrado tu trabajo, público, Pablo. la plaza, la canchita de fútbol para ¿Qué que los opina, niños puedan jugar. Sin duda. Digo, ¿Qué opina de lo que plantea el ex cabildante Eduardo Lust, que ahora tiene su, ¿por qué se ríe? Su partido propio? Ayer justamente vino al programa y lo entrevistábamos, constitucionalista y ambientalista, así se llama el partido. Y dentro de lo que es el concepto de ambientalista, él planteaba ayer que también abarcaba toda la cuestión de la vivienda desde la perspectiva de, bueno, la dignidad, salir del asentamiento, porque allí hay una cuestión sanitaria ambiental también, que no le debería corresponder únicamente al Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, entre los objetivos de desarrollo sostenible se ven en varias direcciones, fundamentalmente la económica, la social y la ambiental, ¿verdad? En el caso de los asentamientos, por supuesto, de que tiene una lógica social, habitacional, pero lo cierto es que se calculaban más de 200.000 personas viviendo en forma indigna cuando recibimos este gobierno, por lo cual algo tenemos que hacer. El problema es real, el problema está ahí. Digo, y nosotros estamos trabajando desde el punto de vista sociohabitacional. Digo, no quiere decir de que otros ministerios, como puede ser el MIDES, por supuesto, también tenga que hacer su aporte y también trabajar. Digo, o las propias intendencias. Digo, eso creo que es un problema serio y debe ser atendido en forma multidimensional. Sí. ¿Y qué opina, la última, ya abro el juego, pero esto que en su momento tuvo una intencionalidad muy noble y después se desdibujó un poco la vivienda promovida, la vivienda de interés social, que hoy es como el negocio para comprar y alquilar barato para los que pueden, no para los que justamente necesitan acceder a una vivienda. ¿Usted cambiaría esas reglas del juego? La ley se llama de promoción de interés social, Sí, ¿no? sí. En realidad, que hoy se le cambió, digamos, no orgánicamente, no hay un decreto que hable de la vivienda promovida. Ya no se le llama más de interés social porque en realidad el interés social no lo cumplió. No, esa es la porque verdad. un interés El inmobiliario, digamos. Ese objetivo primordial no lo cumplió. Pero No. sí cumplió otros objetivos, que eso que creo que es justo decirlo, ¿no? ¿Cuál? Revitalizó todo lo que tiene que ser los circuitos económicos que se manejan rodeando a todo lo que es la construcción. Dio muchísima mano de obra para los trabajadores, les posibilitó a los trabajadores de la construcción mejoras salariales en los consejos de salario, pero, y ahí está el problema, no bajaron los precios. O sea, No bajaron los Estado, precios, se le exonera impuestos, el se Estado, benefició exclusivamente el ahí Zunca, está. entonces no entiendo. El Estado leccionera impuestos. Los uruguayos que compraron. Pero ninguno por necesidad de Pero que no existencia es del por, Estado. pero es el mercado el que determina eso. el Estado Todo lo que leccionera. compran y alquilan necesitan eso. Son parte de la sociedad. No, Claro, es de una cosa es la necesidad habitacional, una dinamis- cosa es la necesidad habitacional, que es un dato de la realidad, y otra cosa es cómo me diversifico mi negocio. No, que son pero- cosas distintas. Pero la tasa de inversión del Uruguay subió por esto. Fue una maravilla de ley, con extraordinarios resultados. ¿Para pero quién? Para para, el objetivo para el final. Uruguay, para el Uruguay mejoró la Connie. ¿Cómo? Para la población te pregunto. Pero es para la pero Para que los- para son los que marcianos. Voy a utilizar una referencia a un colega famoso de otra época del coronel Lozano. ¿Qué son marcianos los que compraron vivienda de interés social? ¿Son marcianos las empresas que están construyendo 70 edificios en la ciudad de querido, Montevideo? no. ¿Son marcianos Yo los no que te dije invierten que sus fueran ahorros? Vamos a marcianos. tener con plata en Hice una mano que se pueden dar el lujo de propuesta invertir en un buen concreta. negocio. El lujo de
Perdón, cada uno hace con su plata Sin duda. lo que quiera Pero y estamos no es hablando un de lujo. vivienda. No es un El lujo. problema es que No es creo un que lujo. Es no solo... No fue a la algo. población, quizás no Pero llegó a la nos hacemos población Hacemos todos objetivo. zurdos en este panel. Es distinto pero, a el ver. punto que No, estoy señalando acá. porque yo Connie. les voy a explicar. Aquí hay una confusión A ver. espantosa. A ver. Suele decirse en el Ilústrenos. Uruguay, un lugar donde las confusiones se prolongan indefinidamente, que los uruguayos tenemos derecho a la vivienda. Un mamarracho absolutamente... Lo dice la Constitución. bueno, les leo la Constitución porque si no leemos la Constitución, pero la Constitución- creemos que la Constitución dice los uruguayos tendrán derecho a la vivienda. Pues no lo dice y como no lo dice se los voy a leer. A ver. Artículo 45 de la Constitución. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. O sea, gozar de vivienda decorosa. Y dice la Constitución ¿Pero cuál es la siguiendo. diferencia? Sí, dice la Constitución Que siguiendo. tengan y no la gocen, es obvio que es para que la tengan, ¿o no? No, porque ahora después te voy a leer el A ver. artículo 7, el que habla de los derechos de los cuales uno se puede amparar. Dice la Constitución, la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Dígame si la ley no hace eso. No, ¿hace eso la ley? ¿Cómo no hace eso? ¿En qué medida hace ¿Y a eso? quién le facilita? ¿Cuál es A ver, la- Pero, Para, perdón, para. ¿A porque quién le facilita? La parte de facilitar, ¿a quién se lo facilita? Se Porque lo- una se vivienda... lo facilita a los que lo puedan pagar. La vivienda de interés Entonces no social facilita se nada. supone que estaba enfocada en ¿Qué? una parte de la población di- que no puede acceder. Pero no dice eso. Bueno, no pero dice para eso surgió. No. Lo que decía era que no había ofertas que no fueran la construcción de vivienda de alto nivel. Entonces dijo, hagamos viviendas en otros barrios, demos exoneraciones tributarias y que se haga. Porque les Ya voy se a explicar hacen en otra todos los cosa. barrios. La Esas Constitución... Si no tendría ¿Cómo? sentido que de hecho Sí. para acceder a una 10, vivienda de la más agencia de 20 vivienda, barrios de no Montevideo puedes estar en Clery. tienen vivienda de interés social en desarrollo y edificios terminados. Pero además, lo que dice la Constitución de la República en su artículo 7 es que los ciudadanos tenemos, y no dice los ciudadanos, los extranjeros también tienen este derecho, porque dice los que- habitantes, los marcianos, ¿no? los marcianos no, pero los habitantes, si son marcianos, sí, tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida. O sea que si alguien te interrumpe el goce de tu vida, podés reclamarle a un juez. Al honor, si alguien te afecta el honor, hablas con un juez. A su libertad, si te despojan de la libertad, podés reclamárselo al juez. Está, pero ¿qué La vamos con la seguridad, vivienda, con la vivienda, el trabajo y la propiedad. No dice nada la vivienda. Yo Bien, a ver. lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. Lozano, por favor, en la- ministro. de la cosa, ¿no? No, pero es que lo Digo, más importante... Señores, si que no- hable el ministro. Esto por tiene favor. varias lecturas, Sí. ¿verdad? No debí sacar el tema, ya veo que armé un lío. Pero en el objetivo primordial, que era la vivienda de interés social, desde mi punto de vista, no se cumplió. Por eso se le llama ahora vivienda promovida. Digo, lo que se hace, y hoy firmé justamente resoluciones ministeriales de viviendas de este tipo, digamos, en el cual se le exonera el IVA, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el impuesto al patrimonio, Sí, a la por 10 renta. años el IRPF. Sí, lo Es podés decir, alquilar se sin pagar. le exonera, o sea, el Estado se priva de cobrar todos esos impuestos. ¿A beneficio de quién? ¿O en a beneficio beneficio de quién? de beneficiario final. Pero ¿qué pasa? Del que quiere vivir en la vivienda. Pero ¿qué pasa? No se dio esa circunstancia. No se dio porque los precios no bajaron. Ahora, sí hay un programa nuevo, que ese sí es de este gobierno, que se llama el programa que recién empezó a aceitarse y recién ahora empezamos a entregar. Los otros días, hace 4 días atrás, entregamos viviendas en Maldonado, justamente del programa este Entre Todos, Sueños en Obra. Este programa tiene la particularidad que si bien es un tipo de vivienda promovida, tiene la particularidad, también se le exonera a la empresa toda esta carga impositiva,
tiene un tope para el monto máximo, un monto máximo de las viviendas de dormitorio, de 3, y esto depende también del tipo de construcción, ya me veo, ¿verdad? van a empezar haciendo la construcción más frágil. Entonces no le puede poner cualquier precio. Hasta acá le pueden poner, ¿no? Y tiene la particularidad que se le da también a la empresa de que pueda acceder al sistema de garantía SIGA, y tiene la particularidad que para el beneficiario, para el que va a vivir, se le otorga lo que es la compensación económica no reembolsable, que es hasta un 30%, depende del salario familiar de esa familia. Es decir, tiene que, lo que una vivienda, supongámosle que sea una vivienda que cuesta $100.000, a esa persona le va a costar 70. Pero aparte de eso, firmamos hace 4 meses con la presidenta del Banco Hipotecario, un convenio en el cual se le da un crédito del 95%, hasta el 95%. Para que usted se haga una idea, la banca privada da hasta un 80% para vivienda. Sí. El Banco Hipotecario da un 80% y un 90% para aquellos ahorristas. En este particular convenio, para este programa, le da hasta un 95%. Es decir, que la persona no tiene... También de los impuestos y todo eso. Y se le exime de todos los impuestos a la empresa. Pero esto estoy hablando para la persona. En cambio, esto, porque cada uno ahí no hay sorteo, ahí cada uno va, elige su vivienda, y quiero esta, y esta es la vivienda, bueno, va a tener que pagar tanto, y va a tener... ¿Cómo que no hay sorteo? No hay sorteo. Porque yo, que no tengo vivienda... Con el privado, ¿no? Es el inversor privado. ¿Me apunto? Bueno, va usted, y si usted está dentro... Y compro. Si usted pero el problema es que la casa me la vas a tener que dar vos, Connie. Pero es así, si usted no tiene vivienda, porque tiene determinada... Bueno, usted no tiene vivienda, y su salario está... El salario familiar llega hasta determinado monto, entonces usted puede acceder a esa compensación económica no reembolsable de un 30%. Es decir, que la cuota le va a quedar mucho más barato que si sale a alquilar, porque esto está pensado ¿para quién? No está pensado para el que no tiene trabajo, está pensado para la clase trabajadora, claro, para la clase media, para la clase media baja. Tiene que pagar un alquiler altísimo. Tiene que pagar un alquiler. Ahí está. En una etapa generacional activa, ¿no? Con este programa lo va a pagar mucho más bajo. Y puede acceder también a la vivienda aquel que de repente tiene un salario superior, pero no va a tener el 30% ese de compensación. Bien. Puede tener un 15 o puede tener 0. Eso sí, tiene un carácter social. Entonces, mayor. esto tiene un carácter social que entendemos que es muy importante, que se le da la posibilidad al uruguayo trabajador, al uruguayo que tiene un determinado salario, de poder acceder a vivienda. Bien. Diego, hace rato querías decir algo. Sí, muchas gracias. No, porque el asunto es que no le podemos pedir a una política que resuelva el conjunto de problemas habitacionales o sociohabitacionales que tenemos, que es muy importante. La política de vivienda promovida, como cualquier política, y ahora hablo del resto, hay que evaluarla con cómo era la situación antes y cómo fue la situación después. ¿Qué pasaba antes de que existiera ley de vivienda promovida? Que yo concuerdo con Conrado que ha sido una política exitosa, que estaba la construcción, la inversión privada en vivienda extremadamente concentrada en la faja más rentable de la ciudad, hablando de Montevideo, que era la faja costera. Fuera de eso, prácticamente no había inversión privada en vivienda y había barrios tipo Goes, pongo como ejemplo Goes, que se estaban deteriorando tremendamente y se estaban deshabitando y se estaban tuburizando. Vayan hoy al MAM, y el MAM no es solo el MAM, es todo el entorno. Hay cooperativas también, que es una línea de política exitosa y de larguísima data, ejemplo para el mundo. Pero la ex fábrica de Alpargatas, que es un complejo habitacional de primera, de clase media montevideana, y que realzó todo ese barrio, se construyó por vivienda promovida. Pero no le pidamos a ese único plan que resuelva la integración de quienes viven en asentamientos, porque es imposible que lo haga. Pero le dio una muy buena solución. Es que no está pensando para eso. Ojo que la regla, porque está el tema del mercado. La lógica de la política era más unidades en el mercado por exceso de oferta, los precios deberían tender a caer y no cayeron. Y obviamente que ahí hay que pensar qué pasaba. Claro. La regulación fue cambiada. En este periodo de gobierno se modificó, que creo que eran 2 unidades que tenían precio topeado por cada proyecto. Eso se eliminó.
Hoy el privado que hace la inversión puede cobrar todas las unidades a cualquier precio. Sí, yo estuve de acuerdo que cumplió con una finalidad, no con el fin último, pero No, con lo por otro eso. sí estoy de acuerdo con lo que decía. Como para Yo creo que matizar no. en esto de que o fue un exitazo o fue un fracaso. No, Tuvo no, lo no. suyo No fue todo malo. No, y no, permitió no. permitió sacar la construcción del banco hipotecario que hacía todo y no hacía nada y estaba en crisis, y hoy el banco hipotecario... Estaba en crisis, no. Se había fundido y nos costó 1000 palos. Está bien, y se saneó a partir... Así cualquiera sanea, como Raulito, con 1000 palos arreglamos No, cualquier cosa. Connie, No vos sabés, olvidate de Raulito, vos sabés, si voy a hablar de claro, otra Yo creo cosa. que la yo- experiencia del Por suerte no VHU somos hoy en- nosotros. hoy No, en no, día- no se refiere a usted, Lozano, soy no yo. se Pero preocupe. cierro con una pregunta para el invitado, porque A me ver. parece importante Sí, dale antes nos que pueda se contar. desmadre la Como para pasar raya al tema asentamientos. En lo que va de esta administración, ¿cuántos se lograron resolver? Y si es que aparecieron nuevos, ¿cuántos aparecieron? Resolución por la vía de la reubicación o como reordenamiento o regularización. Sí, hay un 60, yo hablé de 123, o sea, le sumamos ahora a Felipe Cardoso y Cívicos, ¿verdad? 123 asentamientos. Hay un 60% que se encuentra en obra o en ejecución, y bueno, falta el resto de esos 123 que pensamos en este año llegar en agosto aproximadamente a un 90%. Eso es lo que tenemos así en números, y que, digamos, como yo lo expresé, no debe ser mirado como una política. Nosotros no vamos a terminar con los asentamientos. No sé si el próximo gobierno lo va a terminar. 123 de un universo de... 600, ¿no? De sí, casi 700. Digo, en realidad, sí empezamos, digamos, el declive de los asentamientos. Porque los asentamientos, la verdad, que nunca habían parado de crecer. Los asentamientos no pararon de crecer durante todos los años anteriores. O sea, ahora sí estamos en un declive. Después viene el COVID, y también es lógico pensar que los asentamientos, hubo algún asentamiento nuevo. Pero ¿Cuánto ahora remite estamos hoy bajando. el tema de los asentamientos? O sea, a lo hoy que puede ser podemos afirmar que tenemos menos asentamientos que en el 2019. hoy menos que en el 2019. Hoy tenemos menos asentamientos que en el Bien. 2019. Pero, digo, Pensando en hay el que largo seguir plazo, trabajando. claro, Yo les puedo decir, por ejemplo, porque a veces yo escuché allí, digo, no, porque no sé, algunas manifestaciones, yo les voy a contar, por ejemplo, mis últimas 2 semanas de diciembre. Entregamos viviendas en Trinidad. Por el plan Avanzar, dicen que me se vi. entregan siempre cuando llega la fecha electoral. No, Bueno, es porque... yo entregué en estas 2 semanas. Lozano fue jefe de artillería. Por eso elegimos Trinidad primero. Fui jefe de esa unidad justamente. Pero Trinidad. Luego entregamos por el plan Avanzar viviendas en Mercedes. Luego fuimos a Fraiventos por el programa Juntos, entregamos viviendas. Luego vinimos a Montevideo y entregamos 70 viviendas aquí en la Avenida Libertador y Cuareim. Luego fuimos a Las Piedras y entregamos 44 viviendas, si mal no recuerdo, en Las Piedras. Luego fuimos a Rivera y entregamos por el programa Juntos viviendas en Rivera. Fuimos a Tacuarembó, entregamos viviendas en Tacuarembó. Fuimos a Salto, entregamos viviendas en Salto. Fuimos después a Castillo en el departamento. Estoy contando mis últimas 2 semanas del año. Fuimos a Castillo, Castillos Rocha. y encontramos Castillo Rocha, entregamos viviendas del MEVIR, de MEVIR en Castillo Rocha. Luego fuimos a Río Branco, entregamos viviendas, que fue el presidente de la República, del programa Juntos. Luego en la tarde fuimos a Melo, seguimos entregando viviendas ese mismo día en Melo. Y luego entregamos viviendas por el programa que yo le decía, el Entre Todos, en Maldonado, y en Pan de Azúcar, de una cooperativa de vivienda de la COVID Pan de Azúcar, también en el mismo día que en Maldonado. Es decir, esas fueron las últimas 2 semanas. Entonces, quizás, como todas las cosas, no tiene la promoción que debería tener, o la gente no sabe y Si piensa, lo no, vemos por esto televisión. alguno dice, Yo lo veo siempre entregando viviendas. bueno, entonces Yo me lo alegro. veo. Hay que mirar los informativos. Sí, hay que mirar los informativos. Igual es de lo que menos vemos, ¿eh? ¿Eh? Es de lo que menos vemos. Porque toda esa recorrida, yo creo que alguna Yo, puntualmente, por que lo fue la menos, que fue el presidente, creo que fue la que vi. La que coincidió con la inauguración del hospital. Exactamente. De Yo hay algo que iba a Yo decir en hoy general del tema de lo que Veo. planteaba Porque Diego, voy que me cambiando, parece... Valeria, voy mirando uno, voy mirando me parece otro. importante- Voy mirando uno y voy mirando otro. No, yo miro siempre el mismo. Algo que me parece importante de lo que decía Diego, y que lo hablamos cuando vino la presidenta del Banco Hipotecario,
que varias de las políticas que quizá tenían el mejor objetivo no cumplieron con ese objetivo, y yo creo que la de interés social fue la que menos lo cumplió, por lo menos con el objetivo que para mí se creó, que la gente trabajadora no podía acceder. Creo que uno de los cambios muy importantes que pasó tanto en la Agencia de Vivienda como en el Ministerio de Vivienda fue quitarle a la gente la imposibilidad de acceder a una vivienda si tenía deuda en el clearing. Y eso creo que era algo que marcaba la gente trabajadora, muchas veces endeudada por distintos motivos, pagando alquileres altísimos porque era la única solución que su salario, mediante las distintas garantías, le permitía para alquilar. Y creo que eso sí que fue algo importantísimo para esa parte de la población que no vive en un asentamiento, que alquila una casa, que muchas veces paga alquileres mucho más altos que la cuota de una vivienda a la que no podía acceder porque quizá o no tenía el ahorro. Esto de prestar hasta el 95% es importantísimo, porque a veces te piden un ahorro, vos pagando un alquiler, trabajador, endeudado, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿No? Lo que le pasa a muchísima gente que vive de su salario y que a esa vivienda que sería muy buena para quienes la podían pagar, no podían acceder. Y tampoco vivían en un asentamiento. Entonces no tenían una política social de realojo, por ejemplo. Entonces que son esos que están en esa franja, que están por arriba de lo que tiene que ver con la política social, del que obviamente está viviendo una situación desesperada, pero que están por debajo de la posibilidad de acceder a todo lo que son préstamos o tener la posibilidad de ahorrar. Yo sinceramente lo celebro, que realmente haya una vivienda para el pueblo trabajador, que era el que quedaba fuera de todas esas posibilidades. Yo lo que quería, cuando tú termines, lo otro que me extraña, preguntarle y decirle algo. Sí, lo que me extraña es lo que tiene que ver con los terrenos. Que entiendo que, y esto hoy Victoria lo preguntaba, obviamente el asentamiento que está pegado a disposición final de residuos tiene un tema de contaminación que lo pone como prioridad de realojo, ¿no? Ahí están todos los exhibiados de la basura, o sea, objetivamente se tiene que ir de ahí la gente, las familias que viven ahí, y por eso es prioritario. Pero la Intendencia tiene muchísimos terrenos y escuchamos todo el tiempo que da a FECOBI, a FUCBAN, bueno, dio los edificios estos que estaban sin terminar. ¿Por qué en realidad está sucediendo esto? Bueno, de que también son personas y no son marcianos, ¿no? De Si que, vamos con eso. lo que no entiendo es por qué estamos teniendo problemas con terrenos que son más chicos de las necesidades de los realojos. Porque me consta que la Intendencia tiene una cartera de tierras y eso será enorme. cuestión de que se pongan de acuerdo con el ministro. Pero ya firmaron el acuerdo, por eso me sorprendió lo que dijo al principio. ¿Tiene información sobre eso, ministro? No, sí, claro, quedó la puerta abierta de que la intendenta va a proporcionar otro terreno. Ministro, Bien. Lo primero que yo le quiero, en cierta medida a mí me da un gran beneplácito que el gobierno nacional esté trabajando con la Intendencia de Montevideo, porque al principio de este gobierno yo me enojé muchísimo. ¿Con la Intendencia o con el gobierno? No, con la Intendencia no. Es una pregunta capciosa. Pasa misa con la Con el intendente. gobierno. A ver. Porque, ¿qué pasa? Todas las intendencias recibieron las partidas de la OPP. Vos conocés muy bien las partidas de la OPP. Se inventó después. Y Montevideo no la recibió. Como si Montevideo no tuviera las mismas necesidades. Y ahora esto, a mí me parece muy bien, porque desde mi punto de vista, y la gente que me conoce, y acá hay gente como Connie, como ella, que me conocen bien, que yo creo que esa es la forma de trabajar. Y lo felicito por eso, y felicito a mi intendenta, la intendenta de todos los montevideanos. La pregunta es, ¿por qué tardaron tanto? Ya sé, me va a hablar de las licitaciones, de esto, de lo otro. Conozco porque he estado en la administración. Pero yo siento que como otros compañeros ven otras cosas que no funcionan, que esto fue muy lento. Nosotros esperábamos un montón de viviendas y un montón de soluciones, como de repente Valeria esperaba que Montevideo quedara limpia. A mí me pasa lo mismo con las viviendas. ¿Por qué demoraron tanto? Estamos prácticamente en un año, que el año que viene es el año electoral,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene respuesta para eso? No, esto no estaba en el gobierno en el realidad, arranque, ¿no? Claro, Sí. el plan Avanzar en realidad no llega a 2 años, ¿no? Digo, se destinó para el mismo, para caso específico de asentamientos, 480 millones de dólares, de los cuales, hablando de Montevideo, 200 millones de dólares son para Montevideo. Sí, no, para atender yo eso te lo agradezco y estoy muy 42 contenta. asentamientos de Montevideo. 42 asentamientos de Montevideo. Es decir, no, de ninguna manera, por lo menos el ministerio que yo represento, discrimina. No, Lejos es que el está ministerio eso. no tiene nada que ver con la partida del OPP. Por eso, en eso No no tengo nada que ver. Al contrario, lo felicito, Lozano. Pero estamos Perdón, trabajando- ministro, disculpe. No, estamos trabajando con todas las intendencias y es justo también decir, algunas intendencias van más rápido y otras van más lento. Eso creo que... Hubo un arranque dificultoso entre digo- el gobierno departamental de Montevideo y el gobierno Sí, claro. nacional. Tuvo la No solo con la pandemia, vinculación, o sea, y la hay pandemia también varias estuvo cosas. en el hubo medio, ¿no? tensiones entre el Ministerio de Vivienda y Presidencia de la República que se disputaron el liderazgo de la política de vivienda. No nos No, olvidemos, pero no era lo eso. dejó Eso es un apuntado tema también. de- No, era el mismo partido, no era la misma persona. ¿En qué está la investigación administrativa por el tema de... Está ya, de Moreira? creo, hay mucha gente ansiosa con eso, pero ya está, digamos, en su etapa final. Bien, ¿y algo que se pueda adelantar? Y no, porque yo respeto, digamos, lo que a veces no se respeta, pero yo sí. Las investigaciones administrativas tienen el carácter de reservado y yo eso lo respeto. Todos van a tener oportunidad en forma transparente de conocer todo lo que diga la investigación una vez que la misma esté culminada. ¿Cuánto le parece a usted que esto va a No, yo pesar creo que en la campaña electoral? próximamente vamos a tener noticias de la investigación. Bien. Bueno, ministro, yo le agradezco siempre esa cosa tan desdramatizando que tiene, ¿no? Los temas incluso más, a veces, más ásperos. Muchas gracias por su buena disposición y su... Bueno, no sé, muchas esa gracias cosa a ustedes. Yo simpática siempre que me he tiene, sentido ministro. muy cómodo en este programa, como en los otros medios, digamos. Pero en Además este se le puede preguntar cualquier cosa. Le dicen cualquier cosa y el hombre... Lo bueno ahí es que tiene se ríe, respuestas. se ríe. Le invito a una reflexión final, ministro. Y bueno, en realidad yo creo que está muy bien que todos tengamos la oportunidad de conocer, de informarnos, de poder opinar de los distintos temas, digamos, pero para eso tenemos que estudiar los temas, ¿no? Entonces, como calculo que ustedes, creo que eso es una lógica que se da en todas las actividades. Ustedes para hablar hoy de vivienda seguramente estudiaron para acá. Digo, y es así. A veces uno ve como rápidamente personas sin conocimiento de la problemática. Tiene nombre y apellido eso que usted está diciendo. ¿A quién se Bueno, refiere? no quiero. invitado de allá? No quiero poner nombre. No quiero poner nombre. Pero en realidad creo que lo primero es informarnos. Y Bien. después que uno se informa, uno se crea una opinión. Sí. Igualmente Digo, vio pero que sin también informar- caben las interpretaciones, Digo- porque nomás con el ejemplo de la ley de vivienda promovida estaba la interpretación de, bueno, sí, fue un éxito, pero ¿para quién o con qué fin? Y ahí tenemos distintas miradas, evidentemente, ¿no? Siempre vamos a- Ministro, muchas gracias por Yo habernos tengo una acompañado. pregunta Ay, pero, aprovechar. ¿se puede quedar después de la pausa, ministro? No hay problema de mi parte. Ah, bueno, genial. Entonces, a la vuelta, No es Connie. sobre vivienda. No se le adelante. No, ¿Si se va a postular a algo? No. Bueno. Es sobre historia. Bueno, no vale soplarle durante la pausa, ¿eh? Antropología y todas esas Ya cosas. venimos, ya Tiene venimos. medio sabe. Entre la nieve y el sol.